Saludos, apenas horas para que terminemos de tomar una decisión importante. Ya les cuento siempre que se trata no solo de un derecho, sino de una obligación como demócratas, votar en conciencia, intentar aportar nuestro granito de arena al sistema democrático del que formamos parte y que protege nuestras vidas y nuestro bienestar. Hoy nos acompaña, tenemos la suerte de que nos acompañe alguien que fue despojado de su mandato constitucional de un modo absolutamente atípico y sin precedentes hasta ese momento. Dejó de ser diputado en la Cámara Baja Nacional, en las Cortes, en el Parlamento de los Diputados, por una decisión interna de la Cámara que fue un poco compleja de entender y que vino unida y con posterioridad a una decisión judicial que en realidad no dictaminaba esto. Enseguida le vamos a preguntar los detalles del porqué, porque esta situación tiene que ver con parte de su argumentario de campaña. Hoy nos acompaña Alberto Rodríguez. Le vamos a saludar inmediatamente después de que ustedes vean algo importante. Esto. Importante. Esto te interesa. Resintoniza tu televisor y busca Mírame Canarias. Una vez te aparezca esta imagen en pantalla, Mírame Canarias, canal autonómico, emisión en pruebas, guárdalo. Ahora, la televisión de las Islas Canarias tiene cobertura plena. La podrás ver en alta definición hasta en el último rincón del archipiélago. Alberto Rodríguez, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitar. De verdad que es un placer. Y decir, antes de comenzar con la entrevista, darles la enhorabuena a ustedes, a todo el equipo de la televisión, por esto que acabamos de ver, ¿no? Por el corte del anuncio, el hecho de que se hayan convertido ya en una televisión nacional, como decimos nosotros, Nacional Sí, Canaria. Bueno, nosotros, y como pone el Estatuto de Autonomía, sabemos que hay mucho trabajo detrás de esto. Es un canal de gente humilde que lleva muchos años metido en la profesión, y nosotras, y aquí sí que me tengo que digamos, quitar un poco el traje de Sumar, que es un espacio amplio que formamos un montón de partidos y fuerzas políticas, y hablar desde el punto de vista de Drago, ¿no? Desde ese partido de obediencia canaria con mucha gente joven. Nosotros no olvidamos la valentía y el olfato periodístico que tuvieron ustedes en la campaña anterior, cuando la gran mayoría de los medios de comunicación llegaron a la conclusión que era mejor que no se nombrara a Drago, que Drago no saliera, que una fuerza que estaba aglutinando el sentir de muchísima gente en el archipiélago, y en concreto a la gente joven, que no tuviera ninguna voz ni en televisión ni en periódicos, o que tuviera muy poca. Ustedes tuvieron la valentía y el olfato político de darnos aquí un altavoz, de permitir. Al final nosotros creemos que el periodismo es eso, ¿no? Que la libertad informativa es eso, es oír todas las voces, no posicionarse con una más que otra, sino simplemente lo que ustedes hicieron fue permitir que se escucharan todas las voces, y yo creo que eso fue un rayito de luz en el panorama mediático para muchos canarios y muchas canarias, y desde aquí todo el agradecimiento del mundo por nuestra parte, y repito, enhorabuena de que ahora en cualquier rincón del archipiélago, por muy alejado que esté, van a poder ver Mírame, y yo creo que eso es una buena noticia para la pluralidad y para la democracia informativa del archipiélago. Señor Rodríguez, acaba usted de hablar de una campaña que, vista desde fuera, para quienes la observamos, parece que se está dando de un modo completamente distinto a esta. En este momento, usted está haciendo campaña por una formación política, por una confluencia de formaciones políticas y sociales emergente y con una imagen fresca y nueva, pero en el amparo de una formación, Drago Verdes Canarias, que, pues en la anterior campaña apenas era conocida, sufría un apagón mediático obvio y evidente, y quiero que mi entrevista empiece siendo atípica en ese sentido por aquí, a lo mejor esa fue la clave fundamental de que en este momento gobierne la derecha en Canarias. Evidentemente, nosotros en unas condiciones muy, muy complicadas, sobre todo que se pueden definir en muy poquitos recursos y nada de cobertura mediática, salvo honrosas excepciones, como ya dije antes, ustedes y algún pequeño medio más que desde aquí pues
pues darle todo el agradecimiento. Nosotros, a pesar de partir de esas condiciones, sacamos 30.000 votos en todas las islas del archipiélago. Además, no fue un voto concentrado en una sola isla, sino fue en todas las islas del archipiélago un voto de muchísima gente que ni siquiera había participado nunca en política, y esto para nosotros es un orgullo, ¿no? Gente sacada de la abstención, y también de muchísima gente joven. Y dentro de ese contexto, con las dificultades que había, incluso conseguimos entrar en el Ayuntamiento de La Laguna con 2 concejales y así impedir que hubiera una mayoría suficiente de la derecha en el municipio, aunque después el Partido Socialista decidió gobernar en solitario, pero bueno, veremos a ver en qué termina esa decisión. Pero sí que es verdad que a nivel canario, el hecho de que se nos invisibilizara y que no se permitiera que la sociedad canaria conociera nuestras propuestas, unas propuestas valientes, pues fuimos y seguimos siendo la única fuerza política que habla de que la industria turística tiene que decrecer, que habla del tema demográfico en el archipiélago, de control del territorio, etcétera, de muchas cosas que las otras fuerzas políticas no se atreven a poner sobre la mesa, de la soberanía de nuestras aguas, etcétera, y eso interpela a muchísimos canarios, pero claro, y a muchísimas canarias, pero claro, sin los medios de comunicación hay mucha gente que fue a votar el día 28 y que no sabía que Drago existía. Claro. Y si lo llega a saber, hubiera puesto la papeleta y quién sabe, muy probablemente la aritmética en el Parlamento de Canarias hubiera sido diferente y ahora no tendríamos un gobierno con la derecha. Pero que hagan análisis y autocrítica quien tenga que hacerlo a este respecto, quien realmente tenía capacidad y poder para decidir quién se civilizaba más y quién menos, y que a lo mejor ahora se está arrepintiendo, ¿no? Señor Rodríguez, usted fue despojado de su situación, de su acta de diputado. Insisto, estoy resumiendo mucho y suavizando y comprimiendo la terminología, después de una decisión que tomó interna la Cámara Baja, después de una condena judicial en la que, si no recuerdo mal, no hubo más prueba que la del testigo denunciante, sin fotos, sin parte médico, fue usted denunciado por un tribunal, fue usted condenado por un tribunal, pero no fue condenado a ser despojado de su acta de diputado. Sin embargo, eso sucedió. ¿Sería usted tan amable, con mucho mayor conocimiento del asunto, de recordarle a quienes nos esté viendo qué fue lo que pasó? Porque, insisto, tiene que ver con la campaña de Alberto Rodríguez de este momento, con esta campaña. Resumen lo más rápido posible. Año 2014, plena crisis, políticas de recortes del Partido Popular. El ministro de Educación viene a La Laguna, que se estaba expulsando a miles de estudiantes de La Laguna porque habían subido las tasas, habían recortado, la gente no podía pagar, y se convoca una manifestación por la educación pública gigantesca. La manifestación acaba con cargas policiales, etcétera, detenciones. A mí no, a mí en ningún momento se me detiene ni nada, pero como es una práctica habitual, por desgracia, hay, digamos, que determinados listados de activistas, de gente significativa, que cuando hay una movilización grande, pues deciden castigarlo, ¿no? Como para mandarle una señal a la gente y decir, oye, no te muevas, no te manifiestes, no salgas de tu casa, porque mira lo que puede pasar. Eso fue en 2014. La situación acaba, yo ya soy diputado en el Congreso, acaba en el Tribunal Supremo, obviamente, al ser yo diputado en el Congreso, y hay un proceso judicial que cualquiera lo puede ver en internet, está colgado, en el que incluso el inspector jefe de la policía dice en sede judicial que yo no estaba allí en el momento, ¿no? En el momento que se supone que se estaba juzgando. El jefe del operativo dice, este señor, y es fácil verme a mí, mido 2 metros, no hay que ver el aspecto, este señor no estaba allí, demás, o sea, no se presenta ningún vídeo, no se presenta ninguna foto, no se presenta un parte médico de ninguna lesión, es simplemente el testimonio de una persona que ni siquiera era el policía al mando, ¿no? De un policía contra el testimonio de su propio jefe. Pero tiene toda la pinta, ya sabemos cómo funciona el Poder Judicial en nuestro país y el control. No hubo baja médica tampoco. No. O sea, fue un proceso sin ningún tipo de garantía en ese sentido. O sea, uno espera decir, bueno, pues si llegas ahí y ponen una serie de pruebas contundentes, yo sabía que no había pruebas contundentes, obviamente porque lo que decían nunca ocurrió, entonces era evidente que no iban a tener pruebas, pero aún así yo tenía un halo de esperanza diciendo, bueno, con el desarrollo del juicio esto es imposible que acabe en una condena, pero como muchas veces la justicia está muy atravesada por la política, ¿no? Y por los principios ideológicos y por intereses partidarios, pues la sensación que tengo yo y que tienen muchísimos canarios es que esta sentencia estaba escrita de antemano, ¿no? Hay una condena sobre la mesa, me condena a pagar 500 euros y a... ¿Le condenaron a perder el acta de diputado? No, en ningún momento. La condena era, hablo de memoria,
500 euros de multa, que yo las pagué obviamente al día siguiente, ¿no? Porque una condena pues la tienes que acatar como cualquier persona, como cualquier ciudadano. Y 50 días de pérdida del derecho al sufragio pasivo. ¿Qué significa esto para la gente que nos está yendo en casa? Que en esos 50 días yo no me podía presentar a las elecciones. Y era como, bueno, vale, no hay problema. Me pareció profundamente injusta. Yo reclamé ante el Tribunal Constitucional esta condena porque no hay ninguna prueba, no hay nada. O sea, me condenaron injustamente y si tengo que llegar a Europa, llegaré. Pero, digamos, la vuelta de tuerca antidemocrática fue... Lo peor viene ahora, ¿no? Lo que no vimos venir, ni siquiera yo mismo lo admito, sí, es que con esa sentencia en la mano de 31 32 páginas en la que por ningún lado hablaba del escaño en el Congreso, la mayoría en el Congreso de los Diputados, en este caso el Partido Socialista, pues a través de Meritxell Batet, que es la presidenta del Congreso. Y su propio partido. Sí, por supuesto. Y su propio partido. Evidentemente, sí, todo. O sea, en esto sí que, desgraciadamente, se generó un consenso contra el derecho al pueblo canario a tener un representante. Al final hay mucha sensación en mucha gente que esto lo hicieron porque, bueno, es un pibe de barrio, mira, es un pibe de Ofra, él viene aquí, él hace las aportaciones que tenga que hacer y las iniciativas que tenga que hacer, y se tiene que criticar a alguien de la derecha lo critica, y si tiene que criticar a alguien de la izquierda lo critica. Y entonces eso, como que hay gente que prefiere tener diputados más mansos, diputados más callados, diputados que cuando están gobernando lo suyo se pone un punto a la boca a la cremallera, y conmigo eso no funciona. Señor Rodríguez, ¿y qué hicieron? ¿Cómo hicieron para que usted perdiera su acta de diputado? En la mesa del Congreso. Si no tenía que ver con esa sentencia. Y no ya en la totalidad de la mesa, sino desde la presidencia del Congreso de los Diputados, toman una decisión, parece que presionado también desde el Poder Judicial y demás, no sé, el juego de poderes que hubo ahí en esos días. Me llaman por teléfono y me mandan una comunicación por escrito en la que dicen que en virtud de una sentencia en la que no pone nada de eso, se me arrebata el escaño. Eso es un montón de gente, un montón de juristas que se echan las manos a la cabeza, un montón de juristas, incluso algunos de derechas en el país, pero esto es una cuestión de pura garantía democrática y garantía constitucional a la representación política de muchísima gente. Y entonces, pues, toman una decisión sin precedente, que es privarme del acta. Y al privarme del acta, privaron durante 585 días a 64.000 canarios y canarias a tener representación y voz en el Congreso de los Diputados. Eso es una absoluta barbaridad. Nosotros, ya lo dijimos, vamos a llegar hasta el final en esto, pero no vamos a llegar por Alberto Rodríguez, o no vamos a llegar solamente por esas 64.000 personas, sino ya estamos buscando que esto nunca más se pueda repetir, que a ningún diputado canario ni de ningún lado le puedan volver a hacer esto nunca más. Está en el Tribunal Constitucional, lleva 1 año y pico, todavía no han tenido a bien responder, se ve que están liados de trabajo. Discúlpeme si le incomodo intentando acelerar. Sí. Me gustaría acabar con este asunto aquí porque como parte de su campaña usted cuenta que, pues más o menos a mitad de mandato, que es lo que le fue arrebatado por esa circunstancia, todavía, incluso después de su explicación, difícil de entender para quienes le estamos escuchando, yo mismo, una circunstancia difícil de comprender. Usted cuenta que cuando cumpla ese tiempo que le arrebató esa circunstancia inexplicable, abandonará su acta, cederá su acta al siguiente en la lista de su formación política. Ese es el inicio de la campaña de Dragos Verdes Canarias, del candidato de Sumar en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Por 3 cuestiones básicas. Mantener viva esta lucha democrática que no es nuestra, que es de todo el mundo, ¿no? Esta lucha democrática para que no vuelva a ocurrir nunca más. 585 días es justo el tiempo que privaron a Canarias de tener representación política en el Congreso. La otra es por una cuestión de honestidad. Nosotros creemos que si internamente esto lo decidimos, esto no es una decisión personal mía, esta la decidimos colectivamente, ¿no? Creíamos que esto había que hacerlo. Lo suyo es decírselo a la gente antes de las elecciones y no después. Yo sé que en política eso no se estila, pero creo que esta cuestión de honestidad es importante. Y la tercera, que creo que es la más importante de todas, es garantizar el relevo. Que hayan caras nuevas, que la gente vaya conociendo nuevos perfiles. La segunda persona que va en la lista es Carmen Pestano. Es una mujer joven, canaria, del Puerto de la Cruz, de la gente que se tuvo que ir fuera
pues a tener un proyecto vital, se fue a estudiar a Estados Unidos, estuvo allí viviendo, trabajando y en un momento determinado decidió volver y dijo, yo quiero vivir en una Canarias en la que podamos vivir con dignidad, que podamos hacer una vivienda, que el territorio no se destroce, que tengamos salarios dignos, y por eso vuelve. Y entonces mi compromiso claro con la ciudadanía, cuando pasen los 585 días, si el pueblo canario decide que tengamos representación en el Congreso, solo decidirá este domingo, y si lo decide así, pues a los 585 días yo dimitiré y la compañera Carmen Pestano pasará a ocupar el escaño en el Congreso de los Diputados y a representar la voz de miles y miles de canarios. Bueno, centrémonos por tanto en propuestas, en los motivos por los que alguien que nos esté viendo podría votarles. Y voy a empezar en sentido muy amplio y transversal, pero tengo preguntas muy concretas sobre sobre los asuntos fundamentales que preocupan, supongo, a quienes nos estén viendo. Lo primero, ¿por qué Drago Verdes Canarias? ¿Por qué Sumar? ¿Y por qué se presentan a las elecciones el próximo domingo? Tuvimos muy poco tiempo para debatir esto, ¿no? Nos cogió a contrapié, como a todo el mundo. En 10 días tuvimos que tomar la decisión colectiva, la decisión política de qué hacer, de cómo presentarnos, en qué formato y demás. Sumar es un espacio nuevo que viene a aportar muchísima frescura. ¿Por qué? Porque no es un partido. Sumar no es un partido al uso monolítico estatal. Nosotros nunca participaríamos en un partido estatal. Dentro de Sumar, digamos que Sumar es un paraguas muy grande de fuerzas de diferentes territorios del Estado, de fuerzas ecologistas y de fuerzas, algunas soberanistas, y de fuerzas con mucho arraigo territorial. Está Compromís, los valencianos, está MES de Baleares, está la Junta aragonesista de la Bordeta en Aragón, está Más Madrid de Madrid, están los compañeros de Ceuta, estamos Drago desde Canarias, después hay fuerzas como ECU, fuerzas estatales, estilo Izquierda Unida y demás. O sea, pues es un conjunto de todo eso en la que gente dijimos, vamos a ponernos de acuerdo en unas líneas básicas, redistribución de la riqueza, defensa y conquista de nuevos derechos y libertades, y defensa del territorio y del planeta, y en concreto en nuestro caso defensa de las Islas Canarias, para que podamos vivir nosotras y las generaciones que vienen. Y digamos con un poco de esos ejes, y siempre respetando la voz propia, siempre del respeto mutuo, del tú a tú, porque cualquier decisión que se vaya a tomar que afecta a Canarias no se va a tomar en Madrid, no se va a tomar a 2.000 kilómetros de aquí, la vamos a tomar en Canarias. Y eso para nosotros es una cuestión democrática básica y irrenunciable. Y los compañeros y las compañeras de Sumar y del resto de los territorios entendieron esto perfectamente, lo respetan al 100%, entonces nosotras pues estamos encantados. Sabemos que cuando se hable de algo de Canarias en el Congreso, la decisión la vamos a tomar nosotros, o sea que perfecto. Nadie por encima le dirá, cierra la Nadie. boca. Y si lo dice se va a equivocar, y lo que va a imperar es nuestra palabra, sí. Bueno, entremos en propuestas concretas, que yo creo que es algo que, después de a quienes no conocieran esa historia, que yo tenía mucho interés que en este programa se contara de un modo muy resumido, es muy resumido, pero se ha contado la historia que yo quería que contáramos, que me parecía a mí adecuado que contáramos porque es la base de su campaña. Propuestas concretas. Me gustaría que habláramos de vivienda, que es una de las principales preocupaciones de la gente, no solo joven, de la gente, porque es un bien prácticamente inaccesible, siendo un derecho garantizado por la Constitución. Y de nuevo quiero preguntarle algo que seguramente nos espera. Escuché esta semana en el programa de mi querido compañero Sergio de la Rosa en Radio Nacional una propuesta que me entusiasmó, fue hace 2 días o 3, en la que usted hablaba de la portabilidad de las hipotecas. Sí, tenemos varias. Así me resumen las propuestas de vivienda. Por supuesto, ponerle coto y control al alquiler vacacional, que está expulsando a muchísima gente de barrios, de ciudades y de pueblos aquí en el archipiélago. Está expulsando a esta gente del archipiélago, y controlar los precios al alquiler. Lo que llevamos en el programa es que se puedan declarar zonas tensionadas, como con la nueva ley de vivienda, y que el máximo que tengan que pagar las familias o las personas que vivan en esa zona tensionada sea un 30% de su renta familiar, de su salario. A nosotros esto nos parece lógico, de la renta, obviamente la renta media de la zona. Esto nos parece lógico para que la gente pueda acceder a una vivienda asequible, más en un territorio en el que sabemos que hay miles y miles de viviendas vacías.
Santa Cruz de Tenerife es la capital de provincia con más viviendas vacías de todo el estado. Hay más de 12.000 viviendas vacías solo en Santa Cruz. Entonces, ¿y Las Palmas la quinta o la sexta? Sí, también. Hay que ponerle garantías a eso para que todas esas viviendas puedan salir al mercado y la gente pueda acceder a alquilarlas. Y después, con respecto, que como bien decía, es una medida novedosa y es el típico problema, el típico dolor, sufrimiento silencioso del que muy poca gente habla y de que yo en la campaña no he oído hablar a casi nadie, que es el tema de las hipotecas. Hay muchísimas familias, muchísima gente que firmó una hipoteca, una hipoteca de tipo variable en un determinado contexto y ahora se ha visto con las subidas del Banco Central Europeo de los tipos de interés y con la subida del Euribor que no puede pagarla, que no puede afrontarla. 150, 200, 300 euros de subida está abocando mensuales, están abocando a muchas familias a un lanzamiento, a un desahucio, como se conoce popularmente. Entonces, frente a eso nosotros hablamos de la portabilidad. Como decía, hace unos años, eso en el sector de las telecomunicaciones, todo el mundo lo tiene normalizado. Sí, pero es verdad que, y usted lo dijo en la entrevista, hace 20 años hubiera parecido irreal que tú te pudieras ir con tu número de teléfono a otra compañía. A otra compañía, y 20 y menos, Sí. Y menos tiempo. Con el número de teléfono, con el internet, hoy en día todo el mundo sabe que si tienes mejores condiciones en otro lado o incluso en tu propia compañía, te puedes cambiar sin problemas o por lo menos sin mucho problema. Por lo que estamos planteando es hacerlo por ley en el sector financiero, en el sector bancario. Que la gente pueda llegar o bien a otra entidad financiera, a otro banco, o bien en su propia entidad y de sentarse con el banco con la cobertura y la protección de la ley y decirle, mire, yo firmé esta hipoteca tipo variable en un contexto que nada tiene que ver con el contexto actual. Eso para empezar, generaría muchísima competencia real que en ese lobby todavía en realidad no existe. Claro, y redundaría en el beneficio de la gente trabajadora. Evidentemente, supongo que a la patronal bancaria esto no le gustará, pero no se trata de gobernar para los dueños de los bancos y gobernar para los dueños de las grandes empresas. Se trata de gobernar para la mayoría social y nosotros creemos que esto en Canarias puede beneficiar a muchísima gente. El hecho de tú decirle, pues yo quiero ahora una hipoteca tipo fijo porque quiero seguir pagando mi hipoteca, quiero seguir en mi casa, yo adquiero un compromiso, lo que pasa es que quiero un compromiso justo, no las subidas estas de 100, 200, 300 euros que no hay quien las pueda pagar mensuales. Señor Rodríguez, el turismo es el principal motor económico de las 8 Islas Canarias. ¿Cómo casa la preservación de la principal industria? Voy a complicar todavía más la pregunta. Realizar una redistribución de la riqueza un poquito más justa en un lugar en el que se generan tantos miles de millones cada año que dejan esos turistas con ese nivel de pobreza. ¿Cómo casa reformar esa industria, pero cuidarla y preservar nuestro patrimonio, que es nuestro territorio? Nosotros lo tenemos clarísimo y hay gente que se ha echado las manos a la cabeza diciendo ¿cómo tienen la osadía de plantear eso? Pero nosotros creemos que lo osado es realmente seguir como estamos haciendo y es un planteamiento claro. La industria turística tiene que decrecer. Tenemos que avanzar a que vengan menos turistas, a que venga menos cantidad de turistas, menos billones y que vengan de más calidad. O sea, que quede más dinero aquí. La última estadística del ISTAC es que de 140 euros que se gasta por turista y día, 100 son en origen. O sea, que 100 ni siquiera llegan a Canarias. Y de los otros 40, muchos vuelan fuera de aquí. Y realmente hay quien acusa de turismofobia, de enemigos del progreso y demás, y no se dan cuenta que realmente es al contrario. Quienes están propugnando este modelo, quienes quieren que vengan a Canarias no ya 15 millones, sino 17, 18, 19, 20, 22, 23 millones de turistas, están trabajando contra la industria turística y la van a llevar al colapso. Porque la gente nos visita aquí porque nosotros somos un territorio fantástico, que tenemos una tradición cultural, una idiosincrasia, una forma de ser y sobre todo unos parajes naturales, unos espacios naturales que son valiosísimos y que son únicos en el mundo. Si nosotros lo que le vamos a ofrecer a la gente que venga y por supuesto a nuestra propia población, a los canarios y a las Canarias, es un territorio absolutamente lleno de pique y de cemento en todos lados, con problemas de acceso al agua potable, como ya se está teniendo en Lanzarote, en Fuerteventura, incluso en La Laguna, en la última ola de calor. También en Tenerife, le iba a decir. Sí, también en Tenerife, incluso en La Laguna. Sí.
con problemas para gestionar los recursos urbanos, con el problema de los vertidos, que la Unión Europea nos tiene una multa puesta de 11 millones de euros por no depurar las aguas. 11 millones de euros cada 6 meses, que eso lo pagamos religiosamente de dinero público, porque ni siquiera desde las instituciones públicas se ha implementado la red de depuradoras que hace falta y ni siquiera damos abasto a depurar todas las aguas que generan los 2 millones de canarios que vimos aquí, pero los 15 millones que vienen. Entonces, el planteamiento es claro, hay que decrecer, tiene que venir menos gente, que dejen más dinero aquí y aprovechar todas esas enormes riquezas que genera el turismo, que ahora mismo se quedan en muy pocas manos, para diversificar el modelo económico. Podemos ser una potencia mundial en renovables, podemos ser referente, por ejemplo, como los Azores, en energía geotérmica. Somos una tierra volcánica y no lo estamos haciendo. Podemos ser referente en todo lo que tiene que ver la industria del software, del videojuego, de la inteligencia artificial, todo esto. O sea, Canarias puede hacerlo. Tienen generaciones muy formadas, muy preparadas y tenemos las infraestructuras para hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos? Con una política de agua valiente podemos, y con una política arancelaria valiente también, podemos reflotar nuestro sector primario y generar una industria de transformación de nuestros productos primarios. Comer mejor, comer más barato y encima generar muchísimos empleos. Vamos, en definitiva, podría estar todo el día aquí hablando de las cosas que se podrían hacer si diversificamos el modelo productivo y si cogemos parte de las enormes riquezas que genera el turismo, porque, como bien dijo usted, es el 35% de nuestro Producto Interior Bruto directo, lo podemos usar para diversificar y para generar empleos, que creo que es lo que necesita nuestra tierra. ¿No se trata un poco de cambiar un poco el chip y seguir industrializando, es decir, generando puestos de trabajo de calidad, con sueldos mínimos bastante más altos, con horarios laborales bastante más bajos, que también le he escuchado a usted decirlo y lo explica muy bien? Voy a preguntar por ahí y así entramos en el ámbito laboral. ¿El mundo es capaz de seguir generando la misma riqueza con turnos laborales más cortitos, porque la ciencia y la tecnología permite que gran parte de los trabajos duros los hagan las máquinas, pero eso no se traduce en turnos laborales más cortos, en jornadas laborales más cortas y más conciliables con la vida familiar? Lo que no puede ser es que nosotros a día de hoy, en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestras leyes, tengamos la misma jornada laboral del mismo tamaño que la que se conquistó en base de huelgas y lucha obrera a principios del siglo XX. Estamos hablando del 1910, 1920, en el momento ese de ebullición del movimiento obrero, del movimiento sindical, y tenemos exactamente la misma jornada que en aquel momento, cuando, como bien dice usted, los avances científicos y tecnológicos han sido brutales en más de 100 años y que nos podría permitir trabajar menos, generar la misma riqueza y que todos podamos vivir mejor. Porque hasta ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Sin un control legislativo al respecto, lo que ocurre es que cuando se implementa una nueva tecnología, cuando hay un nuevo robot, un nuevo ordenador, una nueva máquina que sustituye determinado trabajo humano, ¿en qué se acaba traduciendo? En que se pierde el empleo. Pérdida de puesto de trabajo. Pérdida de puesto de trabajo. No sé qué, no sé cuánto la empresa se van a la calle. El gran empresario en este caso, estoy hablando de las grandes empresas, obviamente, que en el archipiélago hay unas cuantas. Puedo pensar una cajera de un cajero, una cajera de una gran cadena de supermercados, por ejemplo. Cuando robotizan el supermercado, en vez de decir vamos a partir la jornada a la mitad, que la gente en vez de trabajar 40 horas trabaje 30, porque la riqueza que se genera es la misma, incluso más, lo que hacen es despedir a la gente. Y eso no puede pasar, y eso ocurre porque la ley se lo permite. Entonces, lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa es que ya llegó, ya está bien, estamos en 2023, la jornada laboral se tiene que reducir por ley. Primero, sin reducción salarial, obviamente, porque, repito, toda esta digitalización, toda esta tecnificación hace que la riqueza que se genere sea cada vez más. Lo que pasa es que los trabajadores y la gente trabajadora cada vez tenemos menos. Entonces, lo que ponemos sobre la mesa es una reducción ya en 2024 a 37 horas y media y avanzar a lo largo de la legislatura a 32 horas semanales de trabajo sin reducción salarial. Esto va a poder permitir que la gente pues viva. Al final, conquistar tiempo libre. Al final, ¿la vida qué es? La vida es ir a trabajar miles y miles de horas, muchas de ellas que encima no te pagan. En Canarias lo sabemos bien, para que el 80% de lo que ganes lo dediques a pagar el alquiler y no tengas tiempo libre
para hacer nada, ni para disfrutar de la naturaleza, ni para disfrutar de tus amigos, de tu familia, para disfrutar de la cultura o para tú mismo crear cultura. Nosotros creemos que en Canarias hay un talento brutal y que se está viendo, pues digamos, cercenado o engrilletado con unas jornadas laborales que son gigantescas y por ahí no podemos seguir. Y después también podemos hablar de eso, el tema de los salarios. La gente lo sabe, nos está viendo en casa. Antes entrabas en los salarios y los precios, ¿no?, que van unidos. Tú entrabas en el supermercado antes a lo mejor con 50 euros en el bolsillo y salías con 4 o 5 bolsas. Todos hemos perdido capacidad adquisitiva. Todo el mundo. Todos. O bueno, o casi todo. La mayoría social del archipiélago, sí, seguro. Y ahora ya entro con 50 euros y si te despistas sales solo con una bolsa. Claro. ¿Qué pasa? Llegó un momento, la guerra en Ucrania, etcétera, dijeron, mira, que sube las materias primas y demás. Vale, ese cuento les duró pues unas semanas, unos meses. Pero es que ya hay estudios sobre la mesa que ponen que la subida de precios tuvo que ver en un porcentaje muy chiquitito con la subida de las materias primas debido a la guerra y demás, pero en otro porcentaje muy grande con los beneficios empresariales de las grandes empresas. Casi se nos acaba el tiempo. Quisiera entrar en una última etapa en esta entrevista sobre derechos, libertades, políticas sociales. Antes de entrar ahí y uniendo una cosa con otra, estábamos hablando de economía y de trabajo. A nuestro alrededor de las islas, casi cada día mueren tantas personas como no sabemos, porque nadie lo registra y nadie se preocupa en saberlo, pero seguro que son muchas, porque otras muchas sí consiguen llegar. El problema de la migración, que generalmente pues lo que está al uso en las diferentes formaciones políticas con competencias en las administraciones locales, insulares, regionales y de ámbito estatal y europeo, es casi mirar para otro lado e ir poniendo paños calientes. ¿Qué opinan ustedes en Sumar y en Drago Verdes Canarias sobre esa realidad que acabo de decirle así de cruda y que es así, que nadie puede negar, que también se dice poco? ¿Y qué posibles soluciones tendría? A nosotros, lo decimos sin paños calientes, nos parece una vergüenza que esto esté ocurriendo. Es una política, y lo que está ocurriendo en nuestras aguas, que es la ruta migratoria más mortífera de todo el planeta, que se dice rápido, en un pueblo, y que lo tiene que asumir sobre sus espaldas, sobre su conciencia, la sociedad canaria, que es una sociedad abierta, que es una sociedad tolerante y que es una sociedad que está acostumbrada a migrar. ¿Y por qué ocurre esto? Porque se está implementando las políticas de la Unión Europea. La Unión Europea decidió externalizar, digamos, subcontratar sus fronteras primero a terceros países, Marruecos, Turquía, etcétera, y después a los territorios insulares, como ocurrió en Grecia con Lesbos. ¿Se acuerdan la imagen desgraciada del niño fallecido en la playa y demás? Pues estos frutos, pues lo que ocurre en el archipiélago canario es exactamente lo mismo, lo que ocurre en nuestra tierra, y es fruto de todas esas políticas apartheid de la Unión Europea que intentan externalizar, intentan frenar una situación que no se puede frenar. Es una situación que hay que afrontar de cara. Las migraciones es algo inherente al ser humano. Se ha hecho siempre a la existencia del ser humano. ¿Sí? Es más, la humanidad no existiría si no hubiera migrado. Entonces lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa es: no se pueden seguir vulnerando los derechos humanos, no se pueden seguir tensionando nuestros recursos públicos en el archipiélago canario, nosotros asumiendo todo eso, y no se puede seguir jugando a la ruleta de que algún día en Canarias haya un brote de racismo, de xenofobia, de cosas que no queremos que ocurra. La solución es clara: vías legales y seguras para migrar, para que la gente no tenga que jugarse la vida en el mar y para que la gente llegue a su destino. Porque no nos olvidemos, es hipócrita quien dice: están llegando a Canarias, nos van a invadir, toda esa retahíla, ¿no? Hablan de invasión, de no sé qué. Mienten, falso, están mintiéndole al pueblo canario, a la sociedad canaria, porque la inmensa mayoría de las personas, de nuestros vecinos y de nuestras vecinas africanas que vienen a Canarias, no se quieren quedar aquí. Esto es tierra de paso. Ni siquiera se quieren quedar en otras partes del Estado español. Muchos van a situaciones de reagrupación familiar en Francia, en Alemania, en Reino Unido, en países nórdicos. Están de paso aquí. Sí. Son las instituciones, las europeas, pero también el gobierno español y las instituciones canarias, con su inacción o con su acción deliberada, mejor dicho, las que están forzándoles a quedarse en Canarias contra su voluntad. Nosotros lo decimos claro: stop
a las políticas apartheid de la Unión Europea y vías legales y seguras de migrar para que la gente pueda continuar su tránsito migratorio y, por supuesto, solidaridad interterritorial. No puede ser Canarias quien asuma enfrentar a este problema en solitario. Es una locura. Vale, está claro. No se puede decir más claro. Miren, otro asunto que quiero hablarle al candidato Rodríguez sobre derechos y libertades y sobre su puesta en riesgo en la actual panorama político que estamos viviendo. Y lo voy a hacer de un modo, de nuevo, intentando dificultarle una respuesta para que responda con más detalle. ¿Usted se hubiera imaginado que en 2023, después de ejercer la política y haciendo política como diputado nacional, como activista de movimientos sociales, obreros y de muchos tipos, que en 2023, en plena campaña electoral, se ponga sobre la mesa la denominación como persona enferma a una persona transexual? Es decir, se utilice un gravísimo insulto a una persona que tiene unas circunstancias y que seguramente tiene detrás un bagaje de sufrimiento, simplemente para agitar la caja de los grillos y generar... Quien hace eso odia a Canarias. Lo digo así directamente. Quien hace eso, digo que odia a Canarias porque ni siquiera conoce Canarias. Canarias, como ya dije antes, es una tierra, es una sociedad, es un pueblo abierto, tolerante a la diferencia, que siempre hemos convivido con la diversidad. Manolo Vieira, en paz descanse, no hay más que ver todo su legado de chistes y de humor que hacía hace muchísimos años y cómo triunfaba a todos los niveles de la sociedad canaria, con la gente más joven, sí, la gente de mediana edad y la gente más mayor, y en todas las islas del archipiélago. Es un ejemplo, pero podría poner muchísimos más. Es una tierra, pues como ya digo, abierta y tolerante y que respeta profundamente la diversidad. Quien hace eso es que no conoce Canarias y se va a acabar chocando contra un muro. Se va a acabar chocando contra un muro. Puede que le funcione al corto plazo en un sector determinado de la población. Pero que eso sirva como esa agresión, esa evidente agresión a determinadas personas de nuestra sociedad, que sirva como argumento de una campaña, eso era esperable en la sociedad en la que vivíamos hace 5 años. Hace 5 años no, por desgracia, ahora ya sí. Yo conviví con las voces de la extrema derecha, con la difusión de los discursos del odio en el Congreso de los Diputados, y uno se echaba las manos a la cabeza, ¿no? Cuando oía auténticas barbaridades. O sea, les molesta todo. Les molesta que las mujeres tengan derechos y libertades. Le molesta a la gente en función de dónde haya nacido o en función del color de su piel. Le molesta a la gente en función de su orientación sexual o de a quién quieren amar o a quién no quieren amar. Le molesta la gente trabajadora que se organiza y lucha por sus derechos. En definitiva, les molesta la mayoría social. Yo estoy firmemente convencido, es verdad que han tenido determinados avances en el archipiélago, por supuesto no tanto como en el resto del Estado español, pero aquí tuvieron sus ciertos avances, pero yo estoy convencido que la sociedad canaria abrió los ojos, vio lo que ocurrió el día 28 y sabe que este próximo domingo, el 23 de julio, nos lo jugamos todos, nos jugamos, Ricardo, nos jugamos nuestra forma de ser. Nos jugamos la propia existencia de la sociedad canaria tal y como la conocemos, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura. Esta gente lleva gobernando en algunas comunidades autónomas un mes y ya han censurado y prohibido libros, obras de teatro. Imagínense qué van a hacer con los carnavales o con las letras de las murgas. Me queda feminismo y cultura, y la cultura iba a entrar por ahí. Decir que no hacen falta las concejalías de igualdad, los ministerios de igualdad, que las mujeres no necesitan, este sector, que es la mitad de la población, no necesita seguir rompiendo barreras para que la igualdad entre hombres y mujeres sea real. ¿No es también parte del peligro que nos acecha? Claramente, y es otra prueba más de que no conocen la tierra en la que viven y de que no conocen la sociedad en la que viven. Estamos hablando de un colectivo mayoritario, porque son más de la mitad de la población, las mujeres, que tienen peores salarios,
mayor carga de cuidados a todos los niveles, niños pequeños, personas mayores, personas dependientes, peores pensiones, y que son, digamos, la punta del iceberg de todo esto, son asesinadas sistemáticamente. La negación de la violencia. La negación de la violencia machista. Ellos están negando, trabajan políticamente negando la realidad, proyectando una sociedad que no existe, y consiguen unos apoyos muy determinados. Pero yo estoy seguro que en Canarias y en el resto del Estado, pero en concreto en Canarias, están condenados a la irrelevancia, están condenados a quedarse en una esquina, porque la sociedad canaria no solo somos conscientes de los niveles de desigualdad que hay con respecto a las mujeres, sino que también somos conscientes de los avances que se han hecho y de los que quedan por hacer. Entonces, el 23 de julio hay mucha gente que va a ir a votar, que vamos a ir a votar, en la que me incluyo, no solo para proteger los derechos y libertades que hemos conquistado muchísimas generaciones con sangre, sudor y lágrimas, entre otras generaciones muy valientes de mujeres en la calle del movimiento feminista. No vamos a ir solo a votar para conservar esos derechos y esas libertades, vamos a ir para ampliarlos, porque tienen que mejorar los salarios de las mujeres, tienen que mejorar las condiciones de trabajo, tienen que mejorar los cuidados por parte de los poderes públicos para que no sean las mujeres quienes asuman todo esto, tienen que mejorar las pensiones que afectan mayoritariamente a las mujeres y a las mujeres mayores de nuestra tierra, como son las pensiones no contributivas. Quedan muchísimas cosas por hacer, y para eso vamos a ir a votar el 23. ¿Y tiene que desaparecer de verdad la violencia de género? Obviamente, eso por supuesto, eso es un trabajo, eso no se puede hacer de un plumazo, eso nace de una situación de desigualdad estructural que hunde sus raíces en el tiempo y que es muy complicado solucionar, pero evidentemente de la forma que no se va a solucionar es sin políticas públicas al respecto. Al contrario, tiene que haber cada vez más políticas públicas, políticas educativas, recursos, formación de los diferentes operadores, protección a esas mujeres que son víctimas de la violencia machista, y una cosa por encima de todas esas, que es no negar la asistencia a la violencia machista. Violencia machista es que hay hombres determinados, no todos, hay determinados hombres que asesinan a las mujeres por el hecho de ser mujeres, porque creen que son suyas y que son de su propiedad, y eso tenemos que desterrarlo para siempre. Se nos ha acabado el tiempo. Es difícil pedirle una respuesta muy breve o en un titular. Si se la planteo así, intento que sea lo más corta posible. La censura real de clásicos de la dramaturgia española, de la literatura universal como Virginia Woolf, o de películas infantiles de Disney, que ya tenemos también sobre la mesa y sobre el tablero político. ¿Qué reflexión en una frase le merece? Pues que eso están solo empezando. Si dejamos que esa gente llegue al gobierno del Estado, que yo estoy convencido que no van a llegar, imagínense lo que van a hacer con nuestros carnavales, imagínense lo que van a hacer con las letras de las murgas. Ya anunciaron que quieren volver a poner los toros en Canarias. O sea, quieren llevarnos al pasado, a 40, 50 años atrás. Ya digo, frente a la censura, frente a las prohibiciones, el pueblo canario va a poner libertad, va a votar libertad el 23. Hay muchísima gente que, aunque sea verano, aunque no le apetezca, aunque te apetezca más estar en la playa o estar haciendo otras cosas, va a invertir 5, 10, 15 minutos porque sabe que nos estamos jugando nuestra existencia, nuestra forma de ser, este pueblo canario abierto, tolerante, diverso. Eso es lo que nos jugamos el día 23, porque si esta gente entra a gobernar... Estamos en el último instante de este diálogo. Así lo dice el tiempo que hemos consumido en el espacio de la tele. Me gustaría que, si le apetece y si le parece bien, mire a su cámara, que es esa que se enciende de vez en cuando, el pilotito rojo, y le contara a quienes le estén viendo y escuchando, diciendo: lo que dice este señor tiene sentido, pero esta gente me da miedo. Decir que ya hemos demostrado cómo hacemos las cosas, y ustedes saben que ya estuve en el Congreso de los Diputados, dije que iba a llevar la voz de la gente más humilde y de la gente trabajadora de Canarias al Congreso, y eso fue lo que hice. Multitud de iniciativas con las trabajadoras de los invernaderos, las madres con hijos con discapacidad que perdían los derechos a la seguridad social, con el tema de los vertidos, con temas de defensa del medio ambiente como el Hotel de la Tejita. O sea, una multitud de cosas, el tema de acceso a la vivienda, el control de nuestras aguas territoriales para que, pues, nuestra flota pesquera, y para que se desarrolle, para que el mar Canario sea
de los canarios y de las Canarias, no sé. Llevamos multitud de iniciativas en todos estos años y ahora simplemente se trata de poder continuar el trabajo que como bien dijiste, fue interrumpido de un plumazo y todas estas iniciativas desgraciadamente decayeron, pues seguir teniendo la oportunidad de que una fuerza de gente joven, muy preparada, de gente de todas las islas, con muchísimas mujeres jóvenes, pueda estar en el Congreso de los Diputados defendiendo la voz de Canarias. Somos gente normal y corriente, gente trabajadora, y nuestro interés es que tengamos una tierra pues en la que podamos vivir con mayor dignidad y que se la podamos dejar a los pequeños de la casa sin tanto destrozo, ¿no? Señor Rodríguez, antes de agradecerle que este tiempo que nos ha concedido, quiero desearle muchísima suerte y darle las gracias. Recordarles a ustedes que se trata del candidato de Drago Verdes Canarias por la provincia de Santa Cruz de Tenerife al Parlamento de los Diputados. La papeleta es Sumar, para que la gente lo sepa. Cuando vayan a ver, van a ver la papeleta Sumar, van a ver los nombres, el logo es la cara de Yolanda Díaz, que es la candidata a la presidencia del gobierno, para que la gente lo sepa. Y después ahí hay muchas fuerzas políticas. Que forma parte de una confluencia de no solo partidos políticos, sino organizaciones sociales que se llama Sumar. Así es que muchísima suerte, muchas gracias por haber estado aquí y que la semana que viene todo cambie. Veremos, a ver, esperemos. Muchas gracias, de verdad, por darnos altavoz. Y a ustedes gracias por habernos elegido para saber qué es lo que está pasando. Ya lo saben, nos vemos enseguida, aquí, siempre en Mírame Canarias.